Muy buenas tardes, iglesia, Dios les bendiga. Es una bendición muy grande hoy estar aquí en la presencia del Señor, teniendo la oportunidad nuevamente de compartir su palabra y de saludarles también, saludar a toda la congregación, a todos aquellos que hoy están reproduciendo este video, que hoy están sedientos también de la palabra de una u otra forma. Yo le quiero invitar a que usted abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 37. Dice la palabra: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Le invito a que cierre sus ojos en la presencia del Señor y le dé gracias. Padre Celestial, te damos toda la honra, toda la gloria. Gracias, Señor amado, porque en ti nos sentimos aceptados. En ti, Señor amado, sentimos que tenemos la entrada y la vida eterna. Gracias, Padre, por habernos regalado hoy la oportunidad, Señor amado, nuevamente de escuchar tu palabra, de recibir tu mensaje, lo que tú tienes para con nosotros, Rey de la Gloria. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estar hablando del rechazo. El rechazo en la presencia de Dios. ¿Será eso posible? ¿Será posible que de una u otra forma Dios nos rechace? El título de la predicación del día de hoy es Rechazados por sí mismos. Ok, rechazados por sí mismos es el título de la predicación. Una cosa muy interesante y muy importante es que si miramos a nivel de la historia y aún en la misma palabra de Dios, no existe una sola persona que haya sido rechazada por Dios, que se haya acercado de una u otra manera a Dios y Jesús le haya rechazado. Y estoy seguro que ni usted ni yo vamos a ser los primeros en ser rechazados por Jesús. Nosotros vamos a ser aceptados siempre y cuando nos acerquemos de una forma correcta. Entonces, vamos a mirar cómo nos podemos acercar a la presencia de Dios. Vamos a acercarnos a Él y vamos a comprobar a través de esta palabra, vamos a comprobar de que siempre que nos acerquemos Él va a abrir la puerta hacia el perdón. Él va a abrir la puerta hacia la redención y nos va a abrir la puerta hacia la salvación. A veces tenemos que reconocer y entender, a veces nos acercamos a Jesús con debilidad. En medio de nuestra debilidad y aún en medio de nuestro pecado nos hemos acercado a Jesús. Nos hemos acercado a Jesús con poca fe. ¿Quién no se ha acercado a Jesús con poca fe tal vez? O tal vez con poco o mucho conocimiento de Él. Y en todas las formas y en todas las maneras que tú te acerques a Jesús, siempre Él te va a aceptar. Nunca te va a rechazar. Y eso es importante que lo sepamos. Ok, llegamos a Él con una oración muchas veces indecisa. ¿Será que sí? ¿Será que no? Con una confesión muchas veces incompleta. Mire, es interesante analizar eso porque no siempre la confesión que nosotros tenemos delante del Señor, no siempre que confesamos nuestros pecados, los confesamos de forma completa. A veces confesamos solamente una parte porque hasta vergüenza nos da de confesar la otra. O sencillamente porque no la recordamos. Y con todo y eso, Dios nos acepta, Jesús nos recibe. Está diciendo, todo aquel que se acerque a Él, yo no le echo fuera, o sea, yo no le rechazo. A veces nos acercamos con una alabanza que tal vez no sea digna de Él, realmente con una actitud para alabar que tal vez no sea digna de Él. Y a veces inclusive esa alabanza y esos cánticos son poco armoniosos. Ya sea porque nuestra voz pues no es que dé para mucho, o ya sea por cualquier otra razón. Pero bueno, a veces nos encontramos enfermos, nos acercamos a Él manchados tal vez, desanimados, indignos, pero con todo eso, Él no nos rechaza. Y es importante que usted y yo lo sepamos. Pero también entonces es importante que nos preguntemos, entonces, ¿de dónde nace el rechazo? ¿Dónde nace el rechazo que el hombre siente? El rechazo nace en el corazón del hombre.
no en el corazón de Dios. La palabra de Dios está diciendo ahí en este texto que leímos, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Lo cual quiere decir, el que llega a Jesús no va a ser rechazado. Pero muchas veces nosotros sí somos rechazados por nosotros mismos. Vamos a mirar cómo es eso. Tal vez nos sentimos indignos o de la actitud, o depende también de la actitud del corazón que tenemos, no está llegando a Jesús, nuestra actitud. ¿Por qué? Porque nos sentimos nosotros mismos rechazados. A veces pensamos y queremos nuestros propios deseos y eso nos afecta a la hora de ser rechazados. Vamos a hablar un poquito del contexto de este versículo donde Jesús dice que no seremos rechazados. Desde el capítulo 6, el versículo 1, estamos hablando entonces de la multiplicación de los panes, la alimentación de los 5,000, donde Jesús viene y alimenta a una cantidad de gente impresionante, 5,000 personas, dice que eran 5,000 hombres, o sea que allí no estaba contando niños, sino estaba contando mujeres, lo cual quiere decir que pudieron haber sido muchos más, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la alimentación de los 5,000. Inmediatamente después de la alimentación de los 5,000, estos hombres que estaban alrededor de Jesús, estas personas que estaban rodeando a Jesús, quisieron tomarlo para hacerlo rey. ¿Por qué? Podríamos decir básicamente por interés. Básicamente porque vieron a alguien que podía satisfacer sus estómagos, que podía satisfacer sus necesidades. ¿Y qué más queremos que alguien que nos dé pan? ¿Verdad? Queremos la bendición, queremos el pan, queremos a alguien. Entonces este es el rey perfecto que necesitamos. Ok, entonces Jesús, al ver que lo quieren hacer rey, Jesús escapa, se va aparte, ¿verdad? Luego las personas vienen, toman unas barcas, al ver que no estaba por los lados donde lo estaban buscando, cruzan el mar de Galilea y llegan nuevamente a Capernaum. Y allí en Capernaum vuelven y buscan a Jesús y le preguntan, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Una actitud bien interesante, bien joviosa y bien alegre de parte de los discípulos. Dice que eran discípulos, seguidores de Jesús, todas estas personas que le seguían. Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Con ese ánimo. Jesús les declara entonces el verdadero motivo por el cual le están buscando a él. A él no le están buscando porque quieran saber dónde está el maestro, saber de las enseñanzas. Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Qué bueno, te estábamos buscando, no porque te busquemos por tus enseñanzas, sino que Jesús viene y les declara abiertamente y les dice, ustedes me están buscando por la comida. Y me están buscando por la comida que perece. O sea, me están buscando por la bendición, me están buscando por un milagro. No me están buscando realmente porque yo les pueda sanar. De hecho, en el versículo 26 del capítulo 6 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ok, entonces en ese contexto Jesús viene y les declara el verdadero motivo por el cual le están buscando. Me llama mucho la atención que ahí en ese versículo 26 y en muchos textos, muchos versículos de ahí en adelante, el apóstol Juan cuando escribe esta historia, cuando cuenta esta historia, habla de señales en vez de milagros. ¿Por qué? Porque él habla es como si el apóstol Juan tratara de hablar y decir, mire, los milagros, la multiplicación de los panes, las cosas que Jesús hacía, las bendiciones, son señales de que algo mayor está detrás de él. No se quede con la señal, esto simplemente es una señal, esto no es el lugar. Cuando usted va por un camino, piense por un momento en la forma en que Jesús dice, en que Juan dice que los milagros de Jesús eran señales. Porque cuando usted va por un camino, usted encuentra una señal. ¿Qué quiere decir? Que usted no ha llegado a su objetivo, no ha llegado a su meta. Eso simplemente es una señal que le indica hacia dónde va. Lo mismo es lo que sucede aquí con
con el apóstol Juan cuando escribe su libro. Él dice, esos milagros no son el fin, esos milagros me enseñan por dónde debo ir, hacia dónde debo ir, a quién me debo de acercar, pero esos milagros no son el fin, esos son simplemente señales. Tenemos que entender eso, porque si no, eso es uno de los factores que ya vamos a ver, nos van a hacer sentir rechazados cuando lleguemos a la presencia de Dios, y no que Él nos rechace, sino que nos acercamos con una actitud incorrecta. Vamos por una señal, vamos por un milagro, y esto va a causar mucho impacto y nos vamos a chocar. Ok, entonces, él habla de señales, el apóstol Juan habla de señales. Ok, entonces, en ese contexto, que Jesús viene y los declara y les dice, ustedes me están siguiendo, pero me están siguiendo solamente por la comida que perece, encontramos el versículo 28 que dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Escuche esas palabras de los discípulos que le seguían. No estamos hablando de los 12, estamos hablando de multitud de discípulos que Jesús tenía tras de sí. Vienen y le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ok, me llama la atención que ellos, sin entender quién es el Hijo de Dios, tengan en cuenta una cosa, ellos iban por las señales, y más adelante lo va a reiterar. Ellos no entendían quién era el Hijo de Dios. Ellos no entendían que Jesús es el Salvador del mundo. Ellos no captaban eso todavía, pero sí estaban supuestamente preparados. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras? Entonces la primera pregunta que se hacen es, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es posible que yo, sin conocer al Hijo de Dios, sin tener una relación, solamente viendo una señal de parte de Él, pero no conociendo al Hijo de Dios, esté dispuesto para hacer cambios? Dígame qué hay que hacer. Dígame qué hay que hacer y yo lo hago. Dígame qué hay que hacer y yo inmediatamente empiezo a cambiar. Entonces están listos para hacer cambios en su vida. Eso suele terminar ¿qué hay que hacer para poder heredar el reino, para poder practicar las obras de Dios? Suele terminar en una frase también muy conocida como, yo empiezo a buscar a Dios y empiezo a tener problemas. Yo no sé si usted ha escuchado eso. Eso es tan común. Yo empiezo a buscar a Dios y me empieza a ir mal. Yo no sé qué es lo que pasa, pastor, me han dicho muchas veces, pero yo empiezo a buscar a Dios y me empieza a ir mal. Sí, y realmente lo que hay que evaluar no es si te empieza a ir mal o no. En realidad lo que hay que evaluar en esta clase de personas es ¿y por qué están buscando a Dios? ¿Por qué están buscando a Dios? Son tal vez las personas que vienen y dicen, es que yo quiero hacer las cosas bien, pero las quiero hacer porque eso me va a traer una recompensa. Es que, Señor, yo estoy haciendo las cosas bien, entonces tú me tienes que recompensar, entonces tú me tienes que dar. Es que yo estoy haciendo las cosas bien para que Dios me dé. Es que yo honro a mi papá y a mi mamá, entonces me tiene que ir bien. Me tiene que ir bien, Dios me tiene que prosperar. Es que yo hago devocional todos los días, entonces Dios me tiene que bendecir. Y cuando las cosas no funcionan, en realidad el problema no está en la promesa, el problema está en la actitud con la que nos acercamos, sin entender quién es el Hijo de Dios, sin tener una relación íntima con Jesús, sin conocerlo, sin entender que esas señales me están guiando es a Él, me están guiando es a su presencia, sin entender nada de ello. Estoy listo y preparado para cambiar cosas en mi vida. Señor, si hay que hacerlo, lo hacemos. Así no me relacione contigo, pero con tal de que voy a recibir esa promesa, voy a recibir esa bendición. Entonces, este primer factor nos hace creer y nos hace entender que somos rechazados por Jesús, que somos rechazados por Dios, ya que nos acercamos con una perspectiva errónea de Él. Nos acercamos con esa perspectiva errónea. Entonces, claro, cuando no obtienes lo que tú quieres, cuando no obtienes, cuando ves que tú haces cambios y las cosas en la vida no te empiezan a ir como tú esperabas, ¿tú cómo te sientes? Te sientes rechazado. Dios no me está rechazando. Jesús no me está rechazando. Yo me estoy sintiendo rechazado porque estoy buscando a Dios con una perspectiva
equivocada. Mira lo interesante, ahí el texto bíblico me sigue diciendo, versículo 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Jesús les enseña que la clave de la voluntad de Dios es que ellos crean, aprendan a creer en el Hijo del Hombre, que ellos crean en el que Él ha enviado. La palabra creer es bien importante en todo el texto bíblico. Varias veces la vamos a ver. La intención de Jesús es que ellos se relacionen con Él y puedan creer en Él. No solamente que esperen una señal o que se alimenten de una señal. Entonces la palabra creer allí es la palabra pisteo, de la misma raíz de pistis, de la fe pistis, que viene por el conocer, por el oír, por el entender. Significa confiar, significa encomendar. Jesús lo que está esperando es no que ellos estén confiados en aquel que les da el pan y les alimenta y alimentó a 5,000 y les va a seguir dando pan. Jesús está esperando que estos discípulos encomienden su vida, confíen su corazón, su vida entera y la depositen en las manos de. Confíen plenamente en que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Jesús tiene el control. Para eso ellos tienen que conocer a Jesús. Y la señal, o sea, el milagro, los está guiando hacia Él, hacia Jesús. Jesús está interesado en que le conozcamos. Todas las señales apuntan a que Él me acepta sin yo hacer nada. Eso es lo que está sucediendo acá. Ellos le preguntan, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para poner en práctica la obra de Dios? Entonces, dígame qué hago. Y Jesús le dice, tienes que aprender a confiar que sin hacer nada, yo te acepto. Tienes que aprender a confiar que por gracia tú eres salvo. Solamente por creer, por depositar tu confianza, por encomendar todo tu corazón en mí. Mire, hay que aprender, todas las señales apuntan hacia eso, todo lo que Jesús hace, los milagros que Jesús hace. ¿Sabe cuál es la máxima señal que apunta hacia eso? Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a una iglesia que no había hecho nada y que podríamos decir para nuestra época todavía no sigue haciendo mucho. No es que haga mucho a veces. Entonces, pero Jesús murió en la cruz del Calvario por esa iglesia. Eso es una señal que apunta directamente a que yo puedo creer en Él, que yo puedo descansar en Él, que yo puedo encomendar mi vida entera en las manos de ese Jesús. Y eso es lo que Jesús quería. No que yo estuviese esperando una bendición. Ay, yo voy a orar a ver si el Señor me provee. Ay, yo voy a ayunar a ver si el Señor me contesta y tiene misericordia de mí, me da esto. Ay, yo voy a orar para... No, mira. Yo voy a orar por darle gracias al Señor porque hizo ese milagrito. Mira, de verdad, dile al Señor, yo voy a orar porque quiero comunión contigo. Yo voy a ayunar porque me quiero meter en tu presencia, porque quiero relación, intimidad, comunión, porque quiero descargar mi corazón y que confíe plenamente en ti. El segundo factor que encontramos entonces lo encontramos en el versículo 30. Le dijeron entonces, mire lo que Jesús les acaba de transmitir y mire lo que ellos responden. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y aquí es donde entra en segundo lugar, como ellos no entendieron el mensaje, el famoso CBY, más conocido como el ¿cómo voy yo? Aquí es donde entra entonces la negociación de cómo voy yo. Queremos más señales, es lo que le están diciendo, porque ya le había hecho más, ya le había hecho señales. Por ejemplo, en el versículo 1 les había multiplicado el pan, les había dado alimento a 5,000. Y ellos estaban diciendo, ¿y qué señales entonces tenemos? De hecho, en el versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y tú no nos vas a dar alguna cosita. ¿Y cómo voy yo? Y entonces, ¿qué me toca a mí? ¿Verdad? Eso es lo que están buscando estos discípulos.
esto es lo que estos hombres vienen. Vienen a buscar más señales y preferiblemente que sea pan. O usted dirá, Señor, es que estoy buscando, yo quiero, Señor, una señal de parte tuya y preferiblemente que sea en efectivo. Bueno, en fin, usted tiene su petición personal ahí, ¿verdad? Ok, si bien Jesús no rechaza a nadie, ya entendimos y estamos entendiendo de que Jesús no rechaza a nadie. Cualquier padre que se respete, cualquier padre que se valore a sí mismo, que se respete, va a rechazar esa actitud. Que un hijo venga y me diga, papá, entonces yo para poder tener una buena relación con usted, para poderle creer a usted, para poder entonces entender su amor, ¿cómo voy yo? Pues yo le voy a decir, pues vas a ir muy mal. Pues de verdad que vas de para abajo. Vas caído, ¿por qué? Porque yo no voy a aceptar que me amen solamente por lo que yo te doy. No voy a aceptar que me amen simplemente por lo que yo te entrego. ¿Ok? Y entonces vienen en el versículo 31 y lo que dicen es, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. ¿Cómo está escrito? La palabra de... Mire, como está escrito, están citando la palabra de Dios. Están diciendo, nuestros padres comieron como está escrito. Eso es de los mismos productores de... es que la palabra de Dios promete. La mismo. Ese es el mismo Satanás creando los mismos argumentos. Es que tomamos la palabra de Dios solamente por sus promesas. Y esta semana aprendíamos algo en un mensaje que enviaron por ahí en uno de los grupos. Mire, la palabra de Dios es mucho más que un libro de promesas. Es mucho más que un libro de promesas. También es un libro de mandatos. También es un libro de crecimiento espiritual, de formación para nuestro interior, para nuestro ser integral. La palabra de Dios tiene mucho más. Citan la palabra, citan las promesas de Dios sin querer conocer al que las promete. Esto, pues yo no sé, a mí me parece que esto debe ofender a Dios. No se trata de que Dios nos rechace, se trata de que nosotros lo ofendemos. No te quiero conocer, pero sí quiero tus promesas. En la Biblia dice que entonces y en la Biblia promete, y en la Biblia, pedid y se os dará. Clamad y se os abrirá. La Biblia lo dice. Sí, ¿a quién? ¿A quién se lo está diciendo? A hombres rectos, justos que caminan conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué solución le da Cristo a esos textos bíblicos? En el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que ni cree no tendrá sed jamás. Mire las dos características que Jesús está diciendo allí. El que viene a mí y el que cree en mí no tendrá hambre ni sed. O sea, conocer al verdadero Dios te va a hacer sentir aceptado en Él. Porque dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que me viene. Ok, desde el versículo 32 les está diciendo, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Conocer al verdadero pan del cielo te da la clave. ¿Cómo así que el verdadero? Es que hay una cantidad de panes falsos. Hay una cantidad de parva pasada, ajada, parva que se daña, que la están vendiendo por ahí en la calle. Prosperidad, doctrinas que te hablan de prosperidad, que te hablan de la bendición, te hablan de una salvación falsa. Relacionarte con el verdadero Dios te da la oportunidad entonces de ser salvo verdaderamente, de sentirte acepto en Él. Y entonces, ¿cómo hago para conocer al verdadero? Jesús les dijo, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí, venga a Él, no a su bendición, venga, conózcalo a Él. Y fuera de eso dice, nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree, no el que cree en la bendición, no el que cree en la prosperidad, el que cree en Jesús.
El que cree en Jesús dice que no tendrá sed jamás. Eso es más efectivo que buscar cualquier bendición. Eso es buscar la presencia de Dios y obtenerla. Ok, entonces, de hecho, un poco más adelante, del versículo 38 al 59, Jesús se les explica con detalles. Jesús se encarga de explicarles con detalles que Él quiere es una relación de intimidad con Él, donde podamos disfrutar de ese conocimiento de Él y no nos sintamos rechazados. Jesús está interesado en esa relación de intimidad donde no nos sintamos rechazados por la humanidad, no nos sintamos rechazados por Dios. Pero esos dos factores, el que hay que hacer para poder recibir y cómo voy yo. Si la Biblia lo promete, ¿cómo voy yo ahí? Esos dos factores nos van a llevar a hacernos sentir rechazados. Aun cuando la palabra de Dios promete que todo aquel que vaya a los pies de Jesús jamás será rechazado. Entonces, Jesús viene y del versículo 38 al versículo 59 les explica con lujo de detalles: miren, yo lo que quiero es una relación con ustedes, yo lo que quiero es intimidad con ustedes, yo lo que quiero es acercarme a ustedes, poder tener una relación con ustedes para que ustedes no se vayan a sentir rechazados. El que se acerca a Jesús va a conocer la verdadera aceptación, las puertas abiertas. Pero ellos obviamente no entendieron el mensaje, muchos de ellos no entendieron el mensaje. ¿Y cómo se sintieron? Entonces dice el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y esa palabra oír es la misma palabra que significa obedecer. En la Biblia tú la vas a encontrar como oír o la vas a encontrar como obedecer. Es una palabra que va arraigada al obedecer. Dura palabra es esta. ¿Quién la puede obedecer? No toda la iglesia. Y yo creo que esa pregunta se sigue haciendo una y otra vez. Dura palabra es esta. Señor, entonces tú no me vas a bendecir. Dura palabra es esa, Señor. Entonces tú no me vas a dar esa bendición. Entonces usted lo que quiere es que yo simplemente ore por charlar con usted, por compartir tiempo con usted. Usted no quiere que yo ore porque le estoy pidiendo una bendición, o porque yo quiero pan, o porque tengo necesidades. Entonces, usted lo único que quiere es que yo crea que usted me ama y ya. Es más fácil cuando yo hago algo y sé que me lo gané y sé que me lo merezco. Ay, Señor, pero si así, sí, más solamente creyendo en usted. Y dicen los discípulos y decimos nosotros hoy en día todavía, dura palabra es esa. ¿Quién la va a poder obedecer? Pero entonces, claro, dice que Jesús le siguió diciendo: hay cosas mayores que estas van a entender ustedes, porque van a ver al Hijo del Hombre subir, al reino de los cielos de donde viene. Llega el versículo 66, donde entonces, con base en estas palabras, con base en todo esto, dice Jesús: desde entonces, dice la palabra, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Escuché eso, muchos de sus discípulos tuvieron que volver, ya no andaban. ¿Por qué? ¿Cómo se sintieron? Rechazados. ¿Cómo se sintieron? Aislados, apartados, separados. Ya no andaban con él. Y Jesús no los rechazó. Pero como tenían una mala actitud, como tenían un mal corazón, tuvieron que sentirse rechazados. Jesús no te está rechazando. Tal vez es tu actitud la que te está rechazando, se está rechazando a sí misma. Tal vez es tu actitud la que no te está dejando llegar a Jesús. Tal vez no estás llegando a Jesús, estás llegando a la señal, estás llegando al milagro, estás llegando de una forma inadecuada. Tal vez lo que estás buscando en Cristo no es esa intimidad con Él.
Ok, entonces se sintieron rechazados debido a su mal acercamiento a Jesús. Ahora, viene Jesús, ahí un poco más adelante, estamos en el versículo 66. Entonces, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y esa pregunta es la que exactamente sigue sonando en el ambiente. ¿Quién entonces quiere seguir a Jesús? ¿O queremos volver atrás también nosotros? Y es ahí donde aparece un discípulo llamado Pedro. Cuando ve que todos se fueron porque se sintieron rechazados, se sintieron abandonados, es que Dios no me oye, es que Dios no me escucha, es que Dios no me atiende, es que Dios no se está acordando de mí, es que usted tiene rosca con Dios, yo no, es que yo oro y a veces como que esas oraciones no salen de la habitación. Viene Jesús y dice, ¿y tú qué? ¿Y tú qué, amado cristiano? ¿Vas a salir también? Y vienen esas palabras de Pedro. Dice entonces que le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo sonarían esas palabras en el corazón, en los oídos de Jesús? ¿Cómo sonarían después de que había una cantidad de hombres que no les interesaban las palabras, sino que les interesaban las señales, que estaban interesados en el pan? Y ahora viene Pedro y le dice, Señor, ¿para dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras. Son tus palabras las que me encantan. Son tus palabras las que nos cambian y nos llevan a la vida eterna. Tú tienes palabras. Tú diste alimento. Tú diste bendición. Tú diste sustento momentáneo y perecedero. Sí, pero ya pasó. Pero tus palabras son para vida eterna. Tus palabras llegan a mis oídos y me forman, me transforman, me dan crecimiento. Yo quiero una relación con esas palabras. Yo quiero recibir esas palabras, interiorizarlas y crecer. Y de hecho, Pedro lo sigue diciendo, versículo 69, y nosotros hemos creído. Y es la misma palabra que viene utilizando una y otra vez. Cuando Jesús les dice, pero ustedes no han creído, no han querido creer, no han querido reposar, no han querido descansar, no han querido entregar, no han querido soltar en mis manos. Y Pedro viene y le dice, Señor, y nosotros hemos creído. Es interesante porque tiene un orden en lo que Pedro dice. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Primero, hemos creído y luego hemos conocido. ¿Cómo puedes conocer a Jesús? ¿Cómo puedes conocer la voluntad de Dios? Lo primero que tú tienes que hacer es despojarte. Lo primero que tú tienes que hacer es entregar. Lo primero que tú tienes que hacer es descargar tu corazón en la presencia de Jesús. Nadie que no haya creído en Él, en las promesas de Él, en las palabras de Él. ¿Qué es la promesa de Él? La que me dice que siempre estará conmigo, todos los días hasta el fin del mundo. Que no importa las circunstancias, que no importa la adversidad, que no importa las nubes grises, que no importa lo que esté pasando, lo que esté viviendo. Yo puedo creer en Él. Tú crees y empiezas a conocer cómo Dios opera, cómo Dios obra. ¿Cómo actúa o cómo reacciona entonces aquel que no cree? Ay, Señor, dame, Señor, dame, pero rápido, Señor, rápido, dame, Señor, mira, bendíceme, porque... Y si no me bendice, y si más bien en medio de la dificultad, en medio del valle de sombra de muerte, me provees, en medio del valle de sombra de muerte, me sostienes y aprendo a caminar contigo en medio de la dificultad. ¿Cómo reacciona una persona que no cree? Es desesperada. Desesperada por la bendición, desesperada porque Dios le provea, desesperada porque Dios le solucione todos sus problemas, pero no es desesperada porque Dios esté ahí en medio de su problema.
No es desesperada porque la compañía de Dios venga y llene. No es desesperada porque las palabras de Dios le transformen y le cambien. Pedro entendió que era mejor una palabra de Jesús que 1000 bendiciones. Una palabra de Jesús le traía formación. Una palabra de Jesús le traía crecimiento. Y él creyó en esas palabras, y no solo creyó, sino que también dice, conoció a Jesús. Conoció a Jesús. Amada iglesia, yo les quiero invitar a que usted hoy deje de estarle pidiendo tal vez una bendición a Jesús y se empiece a relacionar con Él. Para que no termine usted diciendo tal vez, es que yo empiezo a buscar de Dios y me empieza a ir mal. O, Señor, es que yo te pido y yo hago las cosas bien y me salen mal. Entonces yo siento que me siento rechazado. No. Jesús no te está rechazando. Si te sientes rechazado es debido a tu actitud. Somos rechazados por nosotros mismos. Pero Dios te dice hoy, yo te acepto. Y quiero terminar leyendo nuevamente el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Cierra tus ojos ahí en el lugar donde estás y habla con tu Dios en su presencia. Habla con Dios y dile, Señor, gracias, porque en ti no me siento rechazado. Díselo. Si te has sentido rechazado, entonces díselo como un acto de fe. Tú no me has rechazado, yo me he acercado mal. Yo he hecho tal vez las cosas mal y por ende me siento rechazado. Pero tú has sido fiel. Pero hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí tú nos has socorrido. Hasta aquí tú nunca nos has abandonado. Dale gracias a Dios por eso. Porque Él ha estado allí. Y si tal vez te has equivocado en la forma de buscar a Jesús, si tal vez tu actitud ha sido incorrecta delante de la presencia de Jesús, yo te quiero invitar a que en este momento tú tomes una actitud correcta. Y le digas al Señor, yo quiero volver a retomar entonces mi actitud contigo. Yo quiero volver otra vez a amarte a pesar de las circunstancias. A creer a pesar de lo que esté viviendo. Yo quiero volverme a acercar a ti, pero ahora sí de una forma correcta, Dios. Padre, yo bendigo a tu iglesia. Yo bendigo el pueblo, Señor amado, que ahora está aprendiendo día a día a relacionarse contigo, a intimar contigo, a meterse contigo. Y a simplemente escuchar tu voz, aceptar lo que tú tienes. Palabras de vida, palabra de formación, palabra de crecimiento, palabra de salvación. Y que estas señales que tú has hecho a nuestro alrededor, Señor amado, no nos desvíen. Que estas señales que tú haces a nuestro alrededor no nos desenfoquen del verdadero objetivo que eres tú, que es nuestra relación contigo. Tu misma palabra lo decía. Y esas cosas vendrán por añadidura. Busca primero el reino de Dios. Nos lo enseñaste, Dios. Nos lo enseñaste, Jesús. Que ahora lo podamos aprender. En tus manos, oh Dios, encomendamos nuestra vida. En tus manos encomendamos, Señor, las circunstancias que se estén presentando. En tus manos encomendamos todo nuestro ser. Tú harás. Tú eres Dios. Yo te doy gracias y alabo tu santo nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar.